Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestro podcast de Fuentes de Información Demográfica, hoy con un segundo capítulo en el que estaremos conversando sobre los dilemas éticos en el uso de información demográfica. Continuando con la conversación con nuestro invitado, el doctor Walter Angarita Fonseca, del equipo de promoción y gestión de la calidad estadística, DANE, queremos seguir en este abordaje, análisis, conversación de temas asociados al uso de información demográfica, pero en este caso o en este capítulo, sobre todo quisiéramos conversar al respecto de esos dilemas éticos y sociales en el uso de esta información demográfica, toda vez que estos aspectos nos permiten entender también las implicaciones éticas que están asociadas al uso de esta información, desde el componente poblacional, territorial, desde elementos de validez, de confiabilidad, de exclusión, de inclusión de población para la toma de datos, en fin, varios aspectos allí asociados. Y sobre todo, este elemento, pensándonos que a partir del reconocimiento de estos dilemas, podemos también ver la aplicabilidad de esta información en la construcción de políticas públicas, por supuesto orientadas al desarrollo humano. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente muchas gracias, doctor Walter, por acompañarnos en este podcast, Fuentes de Información Demográfica, particularmente hoy con el tema de dilemas éticos en el uso de información demográfica. Entonces, pues, muchas gracias y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, profesora Heidi. Siempre será un placer estar acá en estos espacios. Bueno, muchas gracias a usted. Entonces, para iniciar en este diálogo, lo primero sería preguntarle, doctor Walter, también profesor, porque nos ha acompañado en espacios aquí de formación, ¿cuáles cree usted que son los principales riesgos éticos asociados al uso de datos demográficos? Podríamos citar un sinnúmero de riesgos, ¿no? Yo creo que algunos podrían ser hasta fácil de conversar e identificarlos, ¿no? De una forma, les podría decir que alguno de esos riesgos podría ser el irrespeto a la autonomía y a la privacidad de los individuos, ¿cierto? ¿Cómo podría suceder eso? El respeto a la autonomía o a la privacidad del individuo de pronto desde la fuente que me genera esa información. Cuando estoy de pronto recogiendo una información, una encuesta, estoy en un proceso de recolección, debo ser de alguna forma totalmente imparcial, garante que respeto a ese individuo. Otro riesgo podría ser la exclusión estadística, ¿no? ¿Cierto? Como que no me parece, como que no estoy de acuerdo. ¿Y qué hago? Lo excluyo, lo mando ahí para un ladito. Como que no lo tengo en cuenta. Eso es un riesgo. Estigmatizar o etiquetar, ¿no? De pronto a veces me predetermino para escuchar de pronto algunas respuestas. Y cuando escucho alguna respuesta que se me sale dentro de lo que yo concibo, entonces como que genera ese estigma, ¿no? Esa etiqueta, y eso no es bueno, porque de alguna forma la fuente, el individuo, está en la posibilidad de responderme lo que él concibe e interpreta y comprende a esa pregunta que debo formular de una forma muy ecuánime, ¿cierto? Otra forma de respetarlo sería no tener pertinencia en información estadística, ¿cierto? Creo que eso se asocia a lo que hemos conversado anteriormente. Otro de pronto sería generar una mala comunicación. Cuando yo genero una mala comunicación, ahí ya estoy irrumpiendo esa posibilidad a tener ese buen conducto, esa buena ética dentro del contexto estadístico, ¿no? Cuando genero sesgo o manipulación, ¿no? Como que yo, de alguna forma, cuando oriento hacia algo que creo que es lo que es, no, nunca debo generar ni sesgo ni manipulación. Eso es algo que me permite cumplir con esos criterios éticos, ¿cierto? Faltar a la veracidad. Eso es fundamental, es parte de cuando la gente a veces no le generamos confianza, ¿no? Y a veces, ¿por qué no podemos generar confianza? Porque pues faltamos a esa veracidad de la información. El uso inseguro de tecnologías, ¿no? Hoy en día sabemos que hay un problema
que las tecnologías llegaron para apropiarse dentro del procesamiento de la información, dentro de la colección. La tecnología hoy en día se apropia en todos nuestros ámbitos. Pero si no tengo una muy buena salvaguarda a esa información, puede estar fallando dentro de la información obtenida. Y si fallo entre la información obtenida, también puedo fallar dentro de la información que difunda, que publique. Y eso de alguna forma yo podría decir que podrían ser esos riesgos. Muy seguramente podríamos identificar mucho más, pero de una forma precisa te podría de pronto dar esos riesgos que hemos logrado identificar. Gracias, profe, profe y doctor Walter. Sin duda hay una serie de información o hay unos elementos que serían los principios éticos, como usted bien lo formula, que se asocian, por supuesto, a la inclusión, exclusión de la fuente, a la veracidad de la información, al tipo, estilo de pregunta, al respeto, digamos, a los derechos personales y patrimoniales de quien, sobre todo personales, datos asociados a esta persona que se entrevista y demás, que se consideran elementos, digamos, básicos de esa comprensión. Y sé que existe en el DANE una mirada, digamos, a esa comprensión de un sistema ético estadístico que va pues permitiendo comprender y articular una serie de principios que pues por supuesto conllevan a comprender la ética en la estadística y pues a generar efectivamente una trazabilidad, una coherencia y un reconocimiento de eso que se informa y de ese uso de la información que se retoma. En esta misma línea de pregunta, doctor Walter, quisiera preguntarle de qué manera la información demográfica puede ser utilizada para discriminar o excluir a ciertos grupos poblacionales. Usted nos daba algún ejemplo, hemos tenido información que ha sido pública, por ejemplo, con lo que ocurrió con el censo, el último censo, el del 2018, donde inclusive comunidades afrocolombianas denunciaban que varias de estas poblaciones no se tuvo en cuenta y que el censo en sus datos define una población mucho más inferior, digamos, o muy inferior más bien a el estimado realmente de población afrocolombiana. Y esto pues conlleva a una serie, digamos, de dificultades en lo que tiene que ver con esa mirada hacia política pública, pues por lo que pareciera, según el dato, que son menos los pobladores con con rasgos, digamos, étnicos y raciales. Entonces, este es un ejemplo que recuerdo que podríamos aquí entender como esa forma de discriminar o excluir a ciertos grupos poblacionales. Pero, ¿qué otros elementos usted podría retomar allí asociado a esta pregunta, doctor Walter? Ok. Su merced cita un ejemplo muy valioso. Hacer una operación estadística de la magnitud del censo de población y vivienda requiere que se articulen una serie de herramientas, ¿no? Logísticas de desplazamiento amplias, ¿no? Colombia Colombia es muy diversa, ¿no, profesora? Entonces, en ese orden de ideas, acá tenemos indígenas, afros, raizales, ¿cierto? Por citar algunos ejemplos. Y eso a veces genera algunas dificultades en los procesos. Pero más allá, podríamos propiciar cuál es la solución, que creo es acá hacia donde va su pregunta. Y para eso nosotros hemos formulado que se puede identificar unos ejes dentro de la ética estadística. Esos ejes podríamos decir que uno podría abarcar desde el punto de vista de la dignidad humana, la confidencialidad y el enfoque diferencial, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer para cumplir con ese primer eje? Entonces podríamos hacer una protección de los derechos fundamentales de las personas, el respeto de los derechos a la intimidad personal y familiar, el control de los individuos sobre sus datos personales, la garantía del enfoque diferencial en la estadística y el respeto de la dignidad humana.
Y esa palabra acá como que recalca mucho respeto, respeto. El respeto es que todos contamos. Entonces no hay posibilidad que excluyamos a un grupo porque es el minoritario y porcentualmente no pesa. Ok, debe contar, debe ser incluido. Eso es importante. Otro debe ser el tema de la imparcialidad, transparencia y publicidad, ¿cierto? ¿Y cómo lo podríamos ver eso, no? Con una participación de los actores involucrados, garantía de la integridad del tratamiento de los datos y la publicación de resultados, oportunidad y acceso equitativo a la información, imparcialidad en la producción estadística y transparencia en la rendición de cuentas como principios garantes de acceso a la información pública y de control social, ¿cierto? Ese control social alineado a política social, ¿no? Porque pues es que todo se juega, todo se articula, ¿cierto? Entonces, si tenemos esos buenos datos, pues muy seguramente podemos alinearlo a una política social que sabemos que hacia allá debemos ir. Otro podría ser la legitimidad y la generación de valor público. Bueno, ¿y cómo podemos de pronto cumplir con ese eje, ¿no? Con ese principio. Contribución de los datos al bien público, generación y promoción de confianza en las estadísticas, ajuste de la producción estadística en los marcos legales. Y por último, para no extenderme mucho, profe, podríamos hablar del uso seguro de las tecnologías actuales y futuras, ¿cierto? Ya sabemos, esto llegó acá el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos que tener garantías de que eso me va a dar la información, va a ser un instrumento bien utilizado para la información, porque mal utilizado puede generar unas situaciones nada amigables con la realidad, ¿cierto? ¿Y cómo lo podríamos hacer, profe? Con una ponderación de las implicaciones y riesgos de los datos colaborativos y promoción de la supervisión humana, considerando los límites y los riesgos del uso de las nuevas tecnologías de la información, ¿cierto? Y a esto le podríamos sumar algo, profe. Algo que ahorita estamos hablando mucho y es la interoperabilidad, ¿cierto? Y es que entre todos sumamos para articularnos en la generación de esos grandes datos. Acá tú tienes uno, yo tengo otro, venga, los cruzamos y eso, ¿cómo se generan esos datos? Ok, o sea que la información demográfica tiene que tener muy en cuenta estos principios éticos que usted está mencionando a través de estos ejes, sobre todo para evitar situaciones que puedan conllevar a discriminar o excluir a grupos poblacionales y que esto además sea conectado o que sea un elemento, digamos, determinante en la validez y veracidad, podríamos decir, de la información que se produce a nivel estadístico, según lo que le entiendo. En esa misma línea, profesor Walter, ya es profe, ya lo estoy aquí denominando profe, doctor Walter, ¿cómo se podría garantizar la privacidad y protección de los datos personales en estudios demográficos? Usted decía ahorita algo, claro, la exposición y la entrada de estas tecnologías o de estas nuevas formas de producción de información asociadas a la inteligencia artificial, a la minería de datos, a otros aspectos allí. Pero, ¿cuál podría ser? Y ustedes como DANE, pues podrían, de acuerdo a su experiencia, que nos pudiera indicar cómo se hace para garantizar esa privacidad y protección de datos. Esa protección de datos se da a partir que el insumo que me genera la profesora Heidi cuando yo le tomo esa encuesta o cuando yo diligencio ese formulario, lo que a mí me interesa es la veracidad de la información que me dio la profesora Heidi. Cuando yo le pregunto a ella cuántos salarios mínimos legales es el ingreso de su hogar, y ella me dice tanto. Ese es lo que yo necesito. Esa veracidad y esa es la información que yo necesito procesar, ¿cierto? Cuando yo le pregunto a la profesora Heidi cuántos carros tiene su casa, y ella me dice un carro. Esa es la información que yo necesito. Pero yo no necesito colocar que ese dato me lo dio Heidi Pinilla, porque ahí estoy vulnerando esa privacidad, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta los diferentes contextos sociales que se pueden generar
y que a partir de eso le puedo generar inseguridad. ¿Y qué pasa, profesora Heidi, si yo a usted le genero inseguridad porque no le estoy dando buen tratamiento a los datos? Pues muy seguramente la próxima vez que yo vaya a tocar su puerta, usted me va a hacer lo que nosotros llamamos un rechazo. Usted me va a decir, no, aquí no entra. No te voy a decir nada. Y eso no es importante. Lo que a mí me interesa son los datos que su merced me suministre. No me interesa colocar ahí en un título grande que esos datos me los dio Heidi Johanna Pirilla. Porque finalmente esta información, estas operaciones estadísticas terminan siendo el resultado del contexto social, ¿cierto? Y sabemos que en Colombia hay unas brechas sociales amplias. Y si por el contrario yo ya genero ese sesgo de saber que allí hay unos que tienen carro y que aquí hay otros que no, ya eso puede generar un riesgo desde el contexto social. Entonces, lo que yo siempre debo tener es que independientemente del hogar, debo generar una confianza y esa veracidad, que la fuente me dé el dato correcto para yo también procesar el dato correcto, pero no debo colocarle nombre a la fuente. Ok, o sea que una manera, digamos, de garantizar esa privacidad y protección es el anonimato, digamos, de quien retoma el dato o es elegido en la fuente en esta producción de información. También tendríamos en cuenta, digamos, que hay un consentimiento informado de estas personas frente al uso de esa información, a participar de estos espacios, digamos, de encuestas, de censos, digamos que hay toda una explicación que se le da a las personas para que participen de este espacio y además la decisión, bueno, el censo tendría otras características, pero por ejemplo en la encuesta la definición de participación o no, digamos en ese anonimato y en esa idea de privacidad y protección de los datos. Nosotros, como DANE, pero al mismo tiempo como coordinadores del Sistema Estadístico Nacional, debemos ser garantes de que la información estadística que se genera cuenta con privacidad, porque si eso no se logra, ya hallamos toda la línea de comunicación, que era parte de los ejes que ahorita hablábamos, ¿no? La comunicación, y si lo rompemos... Ok, como usted nos decía, entonces ahí hay como un anonimato de esta información y un ejercicio, digamos, de esa protección de datos con un componente ético. Una pregunta que inclusive conversábamos de ella en el anterior capítulo de este podcast, y era un tanto el rol de la ciudadanía en el caso anterior de la información, en la producción de información demográfica, pero en lo específico de este capítulo de dilemas éticos, cómo la ciudadanía puede participar o influir en las decisiones sobre el uso de esos datos demográficos. ¿Tienen, digamos, un rol allí? ¿Depende o son determinantes? ¿O cuando ya se construye el dato o se retoma el dato ya tiene, digamos, un carácter oficial, por tanto no habría allí como cierta decisión por parte de la ciudadanía o por el contrario? La ciudadanía acá de alguna forma es el actor principal. ¿Por qué? Primero, la ciudadanía puede ejercer control social. Los ciudadanos pueden generar veeduría, ¿cierto? Su merced hace poquito tocaba un dato de unas cifras a partir de los afrocolombianos. ¿Y cómo se dio eso? A partir del control social que utilizaron esa veeduría. Los datos son ciudadanos. Hoy en día hablamos de datos ciudadanos, profesora Heidi, ¿cierto? Y los datos deben ser de fácil comprensión, ¿cierto? Los datos deben ser de fácil interpretación. Los datos deben ser de fácil acceso. Por eso es que insistimos en que los datos deben ser difundidos, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas podemos acotar todas estas líneas. Pero si no tenemos un ciudadano activo, un usuario activo, que revise los datos, que haga comparabilidad de los datos, profesora, ¿cierto? Hay muchas formas en que su merced puede hacer comparabilidad de los datos. Tan sencillo como su merced saber cuántas personas viven en su barrio y decir, ¿y acá dónde estamos? ¿Quiénes de los de... acá en este barrio
hay población afro, hay una población indígena, ¿cierto? Porque las poblaciones indígenas también han migrado hacia los centros urbanos. Entonces, ya hoy en día hablamos de datos ciudadanos y ahí juegan todos el papel. Yo siempre he dicho que los datos no son ni pequeños ni grandes. ¿Por qué lo digo por eso? Porque más allá de cuánto porcentualmente participa un grupo, todos debemos contar. Con nuestras características, con nuestras consideraciones, con nuestras costumbres. Las costumbres juegan un papel muy importante. Entonces acá los ciudadanos es el eje central de este factor. Si no hay ese ciudadano activo en esta situación, pues de pronto ya nos quedaremos un poquito cojos en esa importancia de producir información estadística. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya casi que cerrando con este capítulo de dilemas éticos, ya ha mencionado usted varios de ellos, sobre el uso, sobre el control, sobre la aduría que inclusive pueden hacer los ciudadanos en el marco de la producción y del uso de esta información. Quisiera preguntarle qué consecuencias podría llegar a tener la manipulación o malinterpretación de las estadísticas demográficas, por ejemplo, en la construcción de política pública que promueve efectivamente el desarrollo humano. Pareciera obvia de alguna manera la pregunta, pero desde su experiencia, desde su experticia, ¿qué considera como elementos a tener en cuenta en línea de esta pregunta? Como consecuencias. Profe, que eso se ve interrumpido, el perjuicio podría ser grande. Todo parte a partir de la generación de la política pública. El Plan Nacional de Desarrollo es la ruta, ¿cierto? Dentro del contexto nacional. Y si de pronto nos dicen que en un territorio su población pasó de 5.000 a 10.000 y tenemos insuficiencia en la red de servicios públicos, pues rápidamente toca ir a generar servicios públicos porque esa población creció. Y resulta que cuando ya se generan recursos, cuando ya se generan proyectos, cuando ya se gastaron dinero, y nos dijimos, ay no, es que fue una equivocación, se digitó mal un número. No fue que creció, fue que decreció. Pues imagínense la cantidad de plata que se invirtió y no se aprovechó. Imagínense que el foco se puede ir hay líneas como de control social que son ineficientes, ¿cierto? Hoy en día, una multinacional llega porque hay una comunidad. Entonces, profesora, su merced que está con la academia, hemos visto que en los últimos años han ingresado a nuestro país unas nuevas universidades, ¿cierto? Algunas de origen internacional, ¿cierto? ¿Y por qué han llegado? Porque hay una comunidad estudiantil creciente, o sea, hay una necesidad de formar nuevos profesionales. Pero si ese dato es equivocado, pues llega una inversión extranjera que de alguna forma esa inversión extranjera va a decir, no volvemos a invertir en Colombia, los datos allá no son fiables. Mire esos recursos que invertimos y los datos eran errados. Y hay algo que lo hablábamos anteriormente, si se pierde la confianza, en todo el sentido de la palabra, se pierde todo. Entonces acá es un principio de confianza. Muy bien, profesor. Bueno, doctor Walter. Y ya para cerrar, como última pregunta de este podcast es, ¿hacia dónde cree usted que evolucionarán los dilemas éticos de la información demográfica en los próximos años? ¿Para dónde será ese nuevo camino, ese viraje o esa línea de acción? Por ejemplo, en los lineamientos que tiene el DANE, este sistema ético, pues, ¿cómo lo están ustedes proyectando, por ejemplo? Bueno, profesora, en los últimos tiempos ustedes han logrado identificar que la población en Colombia va envejeciendo, ¿cierto? Al envejecer esa población en Colombia y al bajar las cifras de nuevos nacimientos, ¿cierto? Desde ahí ya empezamos a ver que los datos van a ir teniendo algunos cambios, ¿cierto?
Ese orden de ideas nos puede llevar a nuevos desafíos demográficos, como cuáles, que vamos a seguir viendo que los nuevos nacimientos empiezan a decrecer, ¿cierto? Y eso puede generar como que unos ruidos donde van a decir, esto sí es ahí o no es ahí, ¿cierto? Pero también vamos a ver que la esperanza de vida en Colombia ha aumentado. Al aumentar la esperanza de vida en Colombia, porque hoy en día tenemos nuevos sistemas de salud, bueno, y hay mejores condiciones de acceso a la salud a hace muchos años atrás. Eso podría pensarse que hacia dónde va esa población económicamente activa, lo que llamamos la PEA, ¿cierto? Tendrían que repensarse de alguna forma cuál es la edad de pensión, ¿cierto? Hacia allá van esos temas demográficos, ¿cierto? Tenemos que pensarnos si la población en escolaridad aumenta o por el contrario disminuye, porque han disminuido los nacimientos. Entonces creo que eso eso amerita para una charla mucho más amplia, profesora, pero creo que hacia allá no lo podríamos pensar. Y en esos elementos, digamos, que usted menciona demográficos, ¿cómo conectaría con los dilemas éticos? O sea, esos datos van a conllevar a que haya mayor vigilancia, mayor divulgación, digamos, del sistema ético que lleva el DANI, o qué otros elementos usted podría pensar que pueden cruzarse, digamos, a partir de eso que usted ya nos menciona, como fenómenos de esas dinámicas poblacionales en línea de esto ético. Bueno, eso hay que repensarlo, ¿no? Siempre estamos repensándonos eso. Entonces eso podría, uno, saber que podemos generar cultura estadística desde nuestros infantes, dentro de nuestros niños, podríamos generar cultura estadística para que se pueda generar una información confiable, ¿cierto? Porque ellos van a ser dentro de muy pocos nuestras nuevas fuentes de información. Entonces, si desde ya empezamos a generar cultura estadística, por ahí podría ser un camino que nos puede generar muy buenas contribuciones, ¿cierto? Pero también podríamos que la información que esté dentro del ámbito de toda la población, ¿cierto? Entonces, hace un par de años, para las personas, decir cuánto vale la canasta familiar, como que no se sentían identificados, porque para ellos la canasta familiar valía mucho más y sacábamos un dato y como que no se sentían integrados. Entonces acá ahí va el otro ejemplo, que las fuentes de información, o sea, los ciudadanos, ¿cierto?, se sientan integrados, se sientan incluidos dentro de la información, porque esa información, ese dato que se publica, ellos dicen, sí, ese es el dato que me identifica. Pero para eso necesitamos generar confianza, que es la palabra que creo que repetió muchas veces, pero también generar integración, pero generar que la persona se sienta incluida. Si sentimos que las personas están incluidas dentro de los datos, muy seguramente nos vamos a sentir identificados. Bueno, profesor, ya lo titulé como profesor, doctor Walter, agradecerle. Yo creo que son varias las reflexiones que pueden emerger de este asunto de lo ético y estos dilemas éticos de la información demográfica, sobre todo cuando pensamos que a partir de la información se construyen políticas públicas, definimos elementos de planeación para la toma de decisiones. Ya el profe nos mencionaba varios aspectos que tienen que ver con la idoneidad de esos datos, la confianza de esa información, que serán como pilares centrales de este componente ético, y sobre todo generar que la población que se focaliza para recoger esta información tenga una participación activa desde la fuente del dato hasta el control y consolidación de la información. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en un siguiente encuentro o un próximo capítulo de este podcast de Fuentes de Información. Un gusto, profesora. Siempre estará al servicio en lo que requieran. Muchas gracias y bueno, estudiantes, esperamos que esta información sea de utilidad y que a partir de estas conversaciones logremos ampliar en más aspectos que permitan ampliar y comprender mucho más de esto de las fuentes de información. Feliz tarde y hasta una próxima.